¿Qué tal? Buenas noches, Alberto, mucho Perfecto. gusto. Te escuchamos con un poquito de eco, pero parece que bien, ¿sí? Parece que bien. Bienvenido, Esteban. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti por la invitación, Alberto. Un gusto estar aquí con ustedes, con el club y con tanta actividad que tienen todos Hemos, los días, una muy buena agenda. hemos tenido la chance de encontrarnos en un par de lugares hace unos años atrás. Nos vimos en Guatemala, luego nos vimos en Chile y hemos estado en contacto porque además tú también te has estado moviendo mucho. Pero primero me gustaría que le cuentes un poco a los que te escuchan, a los que te ven, quién es Esteban. Contale un poco qué es lo que haces en el mundo de las ideas de la libertad. ¿Mm? Bueno, sí, gracias otra vez por la invitación, gracias por el espacio y por la lucha que haces. Y como bien dices, nos conocemos ya de varios años en círculos principalmente académicos, pero siempre con un pie en la difusión, ¿no? Creo que cuando nos conocimos yo trabajaba en Caminos de la Libertad, también donde has participado en los ensayos y bueno, como compartimos esta pasión por las ideas, por la filosofía detrás de las ideas liberales, tanto desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, nos gustan estas discusiones de gente muerta y de las ideas, de que en realidad qué problemas estaban pensando, qué problemas estaban resolviendo en estos momentos, cuáles eran los principios que tenían a la mano, pero también compartiendo esta idea de para que de algo sirvan todas estas cosas tenemos que democratizarlas, tenemos que hacerlas populares, tenemos que hacerlas atractivas y llevarlas, ¿no?, a las personas que se ven afectadas por todas estas decisiones. ¿Has participado del movimiento libertario de México entre algunas de las cosas que has hecho a lo largo de tus cortos años de edad? Porque sos un hombre joven. Sí, bueno, tiene ya, ¿qué serán? Cerca de 9, 8 años que empezó a sonar este rollo de la perspectiva libertaria, con Ron Paul haciendo como mucha difusión en la arena norteamericana, varios movimientos en América Latina y sí, por ahí de 2012, 2013 comenzamos a trabajar en el activismo, otra vez llevando las discusiones que tenemos todos nosotros o en clases, gente que estudia ciencia política, gente que estudia filosofía, todas estas cosas, intentando complementar todas estas formaciones escolares principalmente. Entonces con el movimiento libertario de México, pues eso, ¿no? Tocábamos la puerta de universidades, de grupos de estudiantes para complementar la educación que se les está dando, ¿no? Porque desafortunadamente en términos de historia de las ideas políticas, en términos de historia de las ideas económicas, todas estas cosas más bien uno se tiene que ir educando por su cuenta, ¿no? Por su lado. Y entonces en el Movimiento Libertario de México queríamos ser una plataforma para que quien empezara a cuestionarse todas estas cosas se diera cuenta de que no estaba solo, ¿no? Que en realidad estas críticas y estas dudas son muy compartidas y ya, somos muchos más los que estamos dudando, ¿no? Contanos un poco cómo es el presente de México, qué significa ser libertario en México en este contexto. Eh, Ser libertario en México en este contexto en particular, bueno, no sé si te preguntas en el super contexto, ¿no?, de la pandemia del coronavirus o en el contexto más general de lo que significa vivir en Coronavirus más AMLO. Latinoamérica. Sí, Coronavirus más coronavirus más AMLO. AMLO, ¿no? Es lo peor que nos podía pasar, digo, a la región en general. Eh, que el virus, y eso no sé por qué nos lo estamos diciendo tanto, pero el virus más peligroso no es el coronavirus, es más bien todo el socialismo que tenemos bien enraizado. Entonces, vaya, ser libertario aquí en México es lo mismo que ser libertario en Argentina, que ser libertario en Chile, que ser libertario en Venezuela. Significa remar a contracorriente, ¿no? Significa estar todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo explicándole a las personas por qué crees que la sociedad no se merece las instituciones que tenemos. Eh, bueno, como bien pusiste el contexto, ¿no? No es algo que haya empezado a hacer ayer, ya tengo muchos años de estar remando contra corriente, pero en los últimos años sí se ha exacerbado mucho esta postura, ¿no? O sea, es cada vez es más difícil y cada vez permea en más lugares. Antes, pues sí, si te ponías a discutir con alguien ahí en un grupo de ciencia política o en una discusión entre pura gente muy interesada, tú podrías generar conflicto, podrías tener fricciones, pero realmente ahora estamos en una situación donde en las fiestas, en los trabajos, ¿no? Es una cuestión de o estás con el proyecto del pueblo, con el proyecto de la gente, con la cuarta transformación, como le dicen aquí en México a este regreso a las políticas
de los 70s, de protección económica, de aislamiento y de estas cosas, o estás con el enemigo o estás con el amigo, ¿no? Entonces creo que si normalmente para el libertario es incómodo estar remando a contracorriente, en estas épocas es todavía más, ¿no? O sea, sí hay un fervor por este líder político llamado Andrés Manuel López Obrador que es difícil de entender y que cansa, ¿no? Realmente en lo personal, yo cuando vi este escenario, de hecho ya hasta buscaba alternativas para vivir fuera de México porque sí se volvió realmente desagradable a nivel social, ya ni siquiera a nivel político o económico, ¿no? Para los que no entienden la política mexicana, Esteban, contarles un poco cómo es la relación Trump-AMLO en este contexto con López Obrador, porque muchos lo ponen como una especie de aliado funcional de Trump y algunos dicen no, está en la vereda de enfrente. ¿Cuál es tu mirada sobre esa relación un poco ambigua entre Estados Unidos y México en este contexto político? Lo primero que diría, quizás para los que conozcan o para los que no conozcan, es que no necesariamente se trata de que AMLO sea el Trump mexicano, ¿no? O sea, mucha gente piensa que si no hubiera existido todo este discurso de odio de Trump y toda esta polarización, ¿no? No tendríamos el presidente que tenemos hoy en día en México. Yo creo que es falso. No, los errores que cometieron los norteamericanos son independientes de los errores que cometimos como mexicanos. No sé, comparten en términos de agenda, comparten algunas ideas, ¿no? Los dos son críticos de libre comercio, los dos tienen ciertas venas nacionalistas y proteccionistas. El populismo se encuentra por los extremos, ¿no? Y da igual si es de izquierda o si es de derecha, al final se tratan de narrativas colectivistas que pierden derechos individuales. Entonces, en ese lado están en la misma página, ¿no? En el término de los principios, si es que se llegaran a pensar alguna vez en ellos. Pero en términos de política práctica, digo, simplemente, no sé si es incompetencia o simplemente buena planeación estratégica, pero realmente han mantenido al mínimo el conflicto de la frontera y del muro. Realmente han sido episodios más esporádicos. La relación México-Estados Unidos sigue bastante estable y afortunadamente no pasa necesariamente por los presidentes, ¿no? Hay instituciones de relaciones exteriores bastante más robustas que han medio mitigado todos estos tuitazos del lado de Trump o las decisiones de Andrés Manuel. Pero sí es, sin duda, esa clase de virus y esa clase de pensamiento creo que es mucho más perjudicial para la sociedad. ¿Crees que la política de México está de alguna manera amarrada a lo que pueda pasar con la elección presidencial de Estados Unidos este año? No. Yo creo que tenemos, otra vez es muy importante la relación México-Estados Unidos y el contexto, pero las fuerzas que están en movimiento aquí en México del sistema electoral y del realineamiento político que está haciendo el presidente desde su partido Morena, yo creo que son fenómenos que van de sí solos y llevan su propia inercia. ¿Y cómo te imaginas el desenlace de este periodo político de México? Porque, digamos, para los que estamos afuera, le pasa un poco lo mismo que con Argentina. Nosotros siempre miramos a Argentina y decimos el peronismo es una especie de eje transversal en la política argentina. Para los que miramos lo de México, decimos, bueno, el PRI es el partido eterno. Pero pasan estos fenómenos como los que están ocurriendo ahora y te sacan un poco de eje, ¿no? ¿Cuál sería un poco tu mirada? ¿Volvemos a los esquemas tradicionales o ya nunca más? Vaya, la verdad es que el PRI sigue siendo el partido eterno, ¿no? Quizá el PRI ya no como la institución, o los priistas siguen siendo los políticos eternos. No hay más que ver los cuadros de Morena para ver cómo realmente fue una migración de todas estas clases políticas. No es algo que ha pasado en el sistema político mexicano. Es muy fácil que simplemente las tribus pasen de un partido a otro. Creo que nunca había habido un éxodo del tamaño del que logró hacer Morena en estas pasadas elecciones presidenciales y es una reestructuración total, ¿no? Vamos a ver cómo se llegan a las elecciones intermedias y cómo se llegan a las elecciones en 6 años, pero si algo ha hecho la maquinaria política de Andrés Manuel, de este Movimiento de Regeneración Nacional, ha sido poder desarticular muchos espacios que tenía el Estado y los ha logrado como asumir desde una perspectiva de partido. Entonces,
desde un punto de vista de politólogo es muy interesante ver cómo se va a dar la realineación de los partidos con Morena, concentrando tanto recurso a muchos niveles. Interesante en la mejor manera en que lo puedo decir, ¿no? La verdad es que es una aberración, es una concentración de poder brutal la que se está dando y las consecuencias va a ser. Creíamos, creo que los mexicanos y muchos mexicanos, sobre todo los de mi generación, estábamos peleando contra un PRI imaginario que nos contaron historias de terror mientras estábamos creciendo, pero que realmente ya no existía, ya no era operativo o operacional en el sistema político mexicano. Y por votar las pasadas elecciones contra este PRI imaginario, nos llegó el PRI real, el PRI del control, el PRI de la centralización, el PRI de Andrés Manuel, que se llama Morena y que se llama la cuarta transformación, pero sí no es nada alentador, ¿no? Creo que se vienen cambios en el sistema político que van a ser muy dañinos en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Poder desarticular otra vez estas redes clientelares y este centralismo va a ser difícil. Los liberales siempre tuvimos una especie de admiración por los padres fundadores de Estados Unidos, por su visión, por su mirada, con todas las críticas que siempre le hemos hecho, y seguramente hay mucha tela para cortar allí. Pero ¿cómo vivís el proceso actual de Estados Unidos, digamos, después de haber sido una referencia en el mundo de las libertades, cuando vos ves los debates y cuando ves la presencia de personajes como Trump o como Sanders del otro lado, el giro radical de la izquierda con el Partido Demócrata? ¿Cuál es tu percepción hoy de lo que está pasando en Estados Unidos? Es una pregunta bien difícil. Es una pregunta bien difícil porque creo que Estados Unidos, y sobre todo esto que estás mencionando, ¿no? Estas discusiones que tenían sus padres fundadores sobre qué instituciones había que escoger y cómo las iban a armar, creo que funcionó los primeros años de vida, pero después el experimento creo que fracasó. Los antifederalistas creo que tenían ahí como apuntes muy importantes que, vaya, la historia les dio la razón, los peligros de tener el sistema de partidos como los tienen, los peligros de tener un presidente tan fuerte, los peligros de tener un ejército permanente. Entonces, que el modelo norteamericano es la mejor de los intentos institucionales para esta cosa que llamamos democracia. Si no funcionó, quizá tenemos que empezar a buscar algún otro juego, pero independientemente de eso y contestando puntualmente tu pregunta, creo que prefiero sufrir a un Trump bajo las instituciones norteamericanas que a un Andrés Manuel bajo las instituciones mexicanas, ¿no? Y yo no voto, soy de esa clase de personas que cree que votar es inmoral y no participo de eso, pero voto con los pies, ¿no? Entonces, de hecho, estoy viviendo ahora en Estados Unidos porque prefiero y le tengo menos miedo a las decisiones que pueda hacer un presidente o una persona en el sistema norteamericano, con pesos y contrapesos, con niveles de gobierno, ¿no? Con una serie de candados que le ponen al actuar de un presidente, que tampoco creo que sea un buen sistema, tienen demasiado poder y lo que sea, pero vaya, sí te lo puedo contestar, ¿no? ¿Cómo veo la situación en Estados Unidos? Fatal, en términos de la demanda política y de la oferta política, igual de terrible que en todos lados, igual de desesperanzador que en España, igual de terrible que ver ¿no? la cuestión en América Latina, pero sí tienen cierto nivel de robustez, sobre todo social, ¿no? Y ahora se están juntando, de verdad, se está juntando el hambre con las ganas de comer con esta cuestión de la pandemia y la crisis económica que se viene desde el año pasado, ¿no? Que la Fed está intentando, ¿no? La Fed intentó evitar la recesión el año pasado y todo eso, pero ahora sí se está juntando la tormenta perfecta. E inclusive ante la tormenta perfecta, creo que Estados Unidos va a estar mucho mejor con su mercado laboral flexible en los siguientes 4 o 5 meses que México, que España, que Argentina, ¿no? Entonces, soy muy crítico de las instituciones norteamericanas. Creo que no se hicieron, o bueno, aprendimos la lección y ya hay cosas que podemos hacer mejor para la siguiente, pero sí hay niveles en cuanto a los problemas, ¿no? que enfrentamos como sociedad. En ese sentido, Esteban, tu percepción frente al ataque sistemático que hay contra las libertades, producto del tema del coronavirus, de la pandemia, ¿cómo estás visualizando, cómo estás viviendo, inclusive en primera persona, esta especie de regla de juego en la que la limitación de libertades parece ser la matriz universal, ¿no?
Sí, es una buena pregunta. Digo, son tiempos complicados, son tiempos difíciles. A mí, sobre todo mi situación personal, yo estaba en Asia hace 3 semanas. Estaba en Asia justamente para una reunión de un grupo liberal del Atlas Network en Liberty Forum en Manila, que al final se canceló, pero bueno, yo estaba en Asia y me tocó el encierre de Manila, que cerraran Filipinas, que cerraran, medio tuve que huir del país, tuve que pasar por Japón, también ahí medio una feria pasar por ahí, llegar aquí a México y que en México todavía no hubiera nada, ¿no? Yo sí llegué, como que ya había dimensionado la crisis sanitaria o el nivel de impacto social que podría tener y aquí en México todavía no estaba, todavía no llegaba. Ha llegado, ¿no? En las últimas semanas y en los últimos días ya está todo este debate y todo. El gobierno también fue muy pasivo, ¿no? No fue tan agresivo en estos cierres, como que entendía la precariedad del sistema mexicano, donde la mayoría de los trabajadores informales pues vive del día a día, ¿no? Entonces quitar a la gente de la calle significa quitarle a muchas personas la fuente de sustento. Eh, entonces, vaya, como entiendo entiendo el estrés o entiendo a los liberales que están el ordoliberalismo, ¿no? O este llamado de ciertos liberales a decir que esta es una cuestión de orden, que esta es una cuestión muy importante, que es una cuestión de acción colectiva, donde nuestros preceptos liberales dejan de funcionar y entonces ahora hay que abrazarse de las soluciones estatales porque ellos tienen el garrote y es lo que se necesita. Eh, Como que comprendí muy rápido esa postura, me permitió también como distanciarme y ver lo que estaban diciendo, ¿no? Las otras partes. Entonces creo que es muy interesante. Para mí y para las personas de ideas, eh, tenemos un modelo, ¿no? Y tenemos principios y tenemos casos y tenemos una manera en la que pensamos cómo la sociedad funciona y nuestra propia filosofía social para entender las cosas. Y esto viene como a ponernos a prueba, ¿no? O sea, nos está dando una situación al parecer diferente o que no habíamos vivido al menos en nuestro tiempo y decir, bueno, ¿qué haces con tus principios de ver una situación? Creo que hay bastante, no sé, hay bastante espacio para aprender, creo yo, y bastante espacio para también poder aportar, que esa es una de las cosas que me tiene un poco conflictuado, ¿no? ¿Cómo estamos aportando como liberales frente a esta pandemia? Es una cuestión ahí interesante, pero no sé, creo que la respuesta es que veo al liberalismo un poco sólido o un poco rígido en cuanto a cómo estamos respondiendo a esta pandemia, ¿no? Creo que no hemos sido capaces de realmente adaptarnos a la narrativa que a las personas les está importando actualmente, ¿no? Seguimos como debatiendo y está bien que tengamos ese debate, desde el punto de vista del crecimiento económico, de la autoridad estatal, de los límites y todo esto, pero como que no hemos logrado hacer un clic y esta es una ventana de oportunidad, ¿no? Que si no dejamos, si no aprovechamos al final de este episodio, lo que vamos a tener es una presencia del Estado más grande en todos los aspectos, ¿no? No solo en el sector salud, en el sector laboral, en el sector social, y nosotros ahí estamos, ¿no? Como levantando la mano, levantando la voz para decir, no, el Estado pisotea nuestros derechos, el Estado, cuando acabe la crisis, se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Estamos alertando un poco a la gente de cosas que ahorita no le preocupan, porque a la gente le preocupa morir de coronavirus, ¿no? Infundadamente o fundadamente, y no estamos siendo capaces de decir, bueno, la mejor manera en la que el libre mercado te va a salvar de morir por el coronavirus es esta, o no estamos mostrando cómo los mercados están respondiendo o qué iniciativas de mercado pueden ayudar a resolver los problemas, ¿no? Que están surgiendo en distintas sociedades. Creo que nos falta eso un poco como familia liberal. Hay un temor, tal vez fundado, Esteban, me interesa tu opinión, hay un temor que tal vez tenga que ver con que cuando termine esto, si es que en algún momento termina, eh, la gente termina diciendo, bueno, pero en realidad el que me salvó fue el gobierno, el que me salvó de morir, o el que me salvó la economía, o el que me subsidió, o el que me dio una mano, no fue el mercado, sino el Estado. Y que eso termine convirtiendo
a todos en un poco más socialistas y un poco menos liberales, si vale esta figura. ¿Vos percibís que vamos hacia ese camino si no reaccionamos intelectualmente del modo adecuado, o eso es irreversible? Sí, digo, falta, ¿no? Estamos en la mitad, ¿no? Todavía no podemos decir el aftermath, si fue tan grave, si no era tan grave. A nivel metodológico, ¿no? También ahí hay un gran debate de si en verdad es más contagioso de lo que es, pero menos letal, o es más letal de lo que es, pero menos contagioso. O sea, hay mucha incertidumbre como para decir, la foto final va a ser esta y el que se va a llevar las palmas va a ser este o este otro. Pero yo sí creo que lo que estamos viendo es... y depende de qué vemos. Mi feed, o sea, yo en las noticias que yo me entero, yo veo más lo que está haciendo Amazon o lo que están haciendo empresas privadas o bancos o iniciativas, Bumble, ¿no? Una aplicación de citas que está regalando dinero o están dando becas para empresas, una serie de cosas. Entonces, lo que yo estoy consumiendo, o al menos lo que yo veo, es que sí hay muchos actores privados, muchas personas que persiguiendo su interés o dejando su interés tantito de lado, están viendo cómo ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Tesla, redes en redes sociales con impresoras 3D que están haciendo mascarillas, que están haciendo respiradores, investigadores o doctores o personas que están viendo cómo un respirador hacerlo más útil para más casos, ¿no? O sea, yo creo que si no hacemos un compendio de todas estas pequeñas victorias, que son las pequeñas avances que está haciendo la libertad en tiempos de crisis, ¿no? La innovación, la creación destructiva, todas estas cosas, si no somos capaces de hacer una buena narrativa y recopilar todas estas cosas, pues sí, ¿no? El que sale todas las mañanas y en nuestros respectivos países, los que están en los medios oficiales, son los gobiernos, los ministros de salud, y esto está reforzando la idea de que necesitamos a alguien, ¿no? Que necesitamos a alguien que nos cuide, que necesitamos a alguien que nos proteja, cuando además no estamos poniendo en realidad atención a lo que están haciendo. Aquí en México, por ejemplo, uno de los periódicos principales de circulación, El Reforma, reportaba hace un par de días cómo las mismas agencias sanitarias del gobierno, ¿no? Están bloqueando pruebas, están monopolizando quién puede hacer pruebas, están monopolizando a quiénes van los recursos, cómo se distribuyen las cosas. Estaba escuchando a Alejandro Bongiovanni, también están haciendo algo similar en Argentina, donde la correlación de votos y apoyo al partido es determinante en cómo se van a distribuir los recursos sanitarios. Entonces sí creo que estamos frente a una, más que oportunidad, es un peligro, ¿no? O sea, y creo que es más que la oportunidad que tenemos de poder salir con la bandera en alto, de cómo la libertad nos ayudó a sortear esta crisis, está el peligro inminente de que salgamos con el rabo entre las patas, bien vigilado, bien lleno de impuestos, bien regulado, y sobre todo que nos hayamos, ¿no? En otro episodio más de la historia humana, que nos hayamos acostumbrado a que cuando algo sale mal necesitamos al gran hombre con el gran garrote, ¿no? Es terrible. Y todavía nos falta contestar otra pregunta que tiene que ver con quién va a descubrir la vacuna, si un laboratorio privado, si el sector público, o si los medicamentos que sirvan finalmente para minimizar el impacto del coronavirus también vienen de la mano de la investigación estatal o vienen de la mano de los laboratorios. Laboratorios privados. Lo que sí me parece muy, muy claro, digo, eso todavía no lo vemos, pero sí podemos ya hablar en términos de las mediciones, ¿no? Depende de la estrategia que consideremos la más apropiada para este bicho, pero algo que en términos de buenas prácticas mundiales, por así decirlo, creo que es bastante indiscutible, es la cuestión de la medición, de tener test, de poder testear la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Y ahí sí ya tenemos muestras de cómo en Corea, ¿no? Se les da el permiso, se abre la participación al sector privado y las cosas funcionan de cierta manera, ¿no? Y aquí en México tenemos, o en varios países, tenemos como realmente las instituciones encargadas de velar por la sanidad de la sociedad son las que están bloqueando y las que están pidiendo, las que están, ¿no? Inclusive en España también a veces lo hacen y toman decisiones incorrectas y tienen productos defectuosos, ¿no? Y quién es responsable, quién perdió el trabajo a causa de eso, quién va a perder las elecciones a causa de eso, ¿no?
es una oportunidad, yo creo, sí, para repensar, ¿no? Como sociedad, qué es lo que tenemos como gobierno, qué es lo que tenemos como mercado, qué es lo que tenemos como muchas cosas. Incluso hay cosas buenas, ¿no? O sea, ya, creo que parte de lo que esta pandemia está mostrando es que capitalismo con C mayúscula, ¿no? Este capitalismo centrado en consumo y centrado en no tener reservas y que no haya dinero ocioso por ahí y tenerlo todo, ¿no? Al punto de eficiencia. Es una narrativa, la verdad, bastante obsoleta, que además las personas que defendemos el libre mercado podemos aprovechar, ¿no? Para decir, miren, por eso es la importancia del ahorro, por eso es la importancia de separar inversión, de separar consumo y de tener ahorro para tener una economía robusta y un desarrollo sustentable. La relación con el planeta Tierra como agente biológico, no sé, creo que hay muchas cosas que podríamos estar haciendo, sobre todo en términos de reformular nuestra propia narrativa para poder contactar y para poder conectar con las preocupaciones de la gente, porque no podemos tampoco seguir diciendo a las personas que son imbéciles, ¿no? O sea, que están idiotas por estar buscando su seguridad y darle la espalda a todo eso, ¿no? O sea, tenemos que encontrar alguna manera de educar con base en sus preocupaciones, no decirle, no, ¿cómo te preocupa esto de sobrevivir? Fuma cigarros y ve a trabajar, ¿no? O sea, no, hay preocupaciones válidas, cuestiones, y digo, esta plática antes de que pasara todo esto, yo iba a estar exponiendo un congreso sobre capitalismo y sobre el socialismo. Creo que es una buena oportunidad para hablar de las ideas y de los principios, ¿no? Y de qué es lo que queremos como sociedad, qué clase de ideas nos pueden acercar a este fin. Es una buena oportunidad de nosotros tomarla, ¿no? Hay un dato que me interesa tu mirada, ¿no? Hay una discusión más en el mundo de la correlación entre estas cuarentenas o sistemas de confinamiento y los sistemas políticos. Los países democráticos han tenido, digamos, una serie de dificultades, si es que me vale el término, para poder implementar muchas de estas cosas, pues son países que en general tienen sociedades que tienen vocación de libertad. Y países que tienen regímenes más autocráticos, más verticales, les resulta obviamente bastante más simple, digamos, que el poder de policía quede centralizado y la sociedad acepte más mansamente irse a su casa. Que de hecho, muchos analistas en Estados Unidos dicen que buena parte del problema en Estados Unidos ha tenido que ver con la vocación de libertad que tienen los ciudadanos y la dificultad de los gobiernos para imponer reglas tan rígidas que limiten la libertad. ¿Qué pensás de este experimento que estamos viviendo en el mundo, donde las democracias republicanas tienen obviamente más dificultades jurídicas para implementar limitaciones y los países autocráticos la tienen, entre comillas, más fácil? No sé qué es lo que pienso exactamente, ¿no? Porque también no sabemos exactamente cuáles son las razones detrás de estos ciudadanos en desobediencia civil, ¿no? Suponemos que la mayoría de los norteamericanos que no quieren quedarse en su casa, que tienen una bandera de Don't Tread on Me y que serán libertarios aguerridos. En México también me gustaría pensar que los que estamos saliendo, bueno, los que salen a la calle porque tienen, ¿no? Yo tengo la suerte de no necesitar salir a la calle, pero que los que están ahí en realidad son desobedientes civiles que están luchando por su libertad. Yo creo que también es un recordatorio de los niveles de analfabetismo que se pueden tener, y analfabetismo me refiero a una cuestión más social, ¿no? A estas cuestiones que a veces los liberales pensamos o tendemos a pensar o tendemos a valorar la capacidad que tiene cada individuo para hacer un buen uso de su juicio, ¿no? Y generalmente cuando se cumplen ciertas condiciones como que los costos y los beneficios de su acción queden completamente interiorizados, pues también confiamos en que la persona va a poder aprender, ¿no? Y creo que este es un caso que nos enseña que sí, muchas veces los juicios personales pueden ser mal informados, pueden ser, ¿no? Creer que hay una conspiración, que el virus no existe, ¿no? Por estar afuera. Entonces, digo, por la parte de ver el fenómeno, ¿no? Me parece interesante el ver los distintos motivos por los que las personas están saliendo a la calle, a pesar de estar informados de cierta manera de esta situación.
Y sobre todo es una buena oportunidad como, no tanto como liberal, sino como economista, para enseñarle a las personas el concepto del trade-off, ¿no? O sea, del intercambio que hay y de cómo no podemos tenerlo todo y de cómo no queremos tenerlo todo, ¿no? Y cómo podemos, será muy bonito tener delfines en Venecia, pero eso va a un precio, ¿no? Va a un costo de actividad económica y que se ven muy bien los cielos y que se ve fenomenal lo que ha pasado con la contaminación del espacio aéreo a raíz de la disminución de los flujos de personas, ¿no? Y está muy bonito eso, bueno, pero también lleva un costo humano, llevan costos económicos incluidos, y también esto, ¿no? O sea, queremos orden, queremos control en la sociedad, queremos algo que si nosotros lo juzgamos necesario, nos gustaría poder ponerle la mano encima a todos de manera eficiente para que asegurarnos que sucediera, o no, ¿no? Y entonces aquí hay que recordar, pues sí, quizá las ventajas comparativas de las sociedades que han optado por problemas de control sobre problemas de libertad, ¿no? El caso brutal, Irán, ¿no? O China. Si reaccionaron, se pudo haber reaccionado más, pudieron haber reaccionado más, no sé, las consecuencias de vidas humanas y de sufrimiento, pues ahí están, ¿no? Y no son para nada menores. Entonces, pues sí, es un trade-off interesante. Yo prefiero vivir en una sociedad libre a una sociedad autoritaria, sobre todo porque esta es una situación, ¿no? O sea, el coronavirus es una etapa, una época, un episodio. Podrá ser un episodio de 3 capítulos, pues podrá ser un episodio de 7, pero es un episodio. Y la sociedad, nuestras instituciones nos ayudan a hacer frente a miles de problemas que tenemos todos los días y que no son el coronavirus, ¿no? Entonces, si me dijeras o si me dieras a escoger entre un set de instituciones que sea más eficiente en el combate al coronavirus, pero menos eficiente en el combate a todos los otros problemas que tenemos como sociedad, pues no es ni siquiera una pregunta interesante. Me gustaría tu opinión sobre este tema. Hace 20 años atrás no teníamos ni Trump, ni López Obrador, tampoco teníamos los Kirchner en Argentina y probablemente varios fenómenos de los que conocemos. Chávez sí ya había arrancado, pero digamos que con ese corte probablemente no vivíamos todavía la etapa del socialismo. Al mismo tiempo, había menos liberales, no se escuchaba hablar de anarcocapitalistas, ni de paleolibertarios, ni de libertarios. Digamos, la discusión del liberalismo era más simple, si se quiere. Ahora, vemos una especie de mundo, ¿Tienen un auge? un auge de las ideas de la libertad, digamos, que convive con la presencia de los sistemas populistas. Este auge vos lo percibís en México, lo percibís en Europa, donde también estuviste. ¿Hay más liberales ahora que hace 20 años atrás? A mí me gustaría pensar que sí, porque soy positivista no positivista, optimista, nunca positivista. Soy optimista, ¿no? Creo que sí. También puede ser simplemente una cuestión de sesgo confirmado, ¿no? Que hoy tenemos bastantes más medios para saber que no somos los únicos libertarios a la redonda, ¿no? Y entonces que hay pues sí, más personas que están llegando. Pero yo creo que sí, hay, lo que hay es un desencanto con el sistema tradicional, y entonces yo creo que están rebotando y están cayendo, están aumentando en medida los números de libertarios, pero también los números de comunistas o libertarios que no creen en la propiedad privada o libertarios que creen en el uso de la fuerza, que otra cosa que no les parece, ¿no? Y todo esto, a medida que la idea también crece y que va a que se hace más popular, ¿no? También se empieza a perder un poco la sustancia. Entonces luego tienes personas que se autodefinen como libertarios, como liberales, y que tienen una vena más conservadora muy marcada, o que tienen una vena más progresista muy marcada. En lo particular, a mí no me molesta que alguien se enfoque más en cierto aspecto de la libertad mientras no esté echando tierra, ¿no? A los demás clubs, pero yo creo que sí hay mayor, la fila de liberalismo está creciendo. No sé si está creciendo a un mayor ritmo que las filas de las personas que están
acercándose a los ecologistas, acercándose al feminismo, acercándose a otras narrativas sociales que parecen también estar criticando este status quo, ¿no? Y el modelo tradicional. Pero no sé si lo estamos haciendo mejor que los demás, ¿no? O sea, creo que la parte de dónde están viniendo no viene por nosotros, viene por el desencanto que están, digo, ellos solitos tienen suficiente encanto para echarse la gente encima. Algunos los estamos captando nosotros, pero no todos, ¿no? Y hay algunos de esos que no estamos captando que quizá podríamos captar. No quiero no quiero concluir la entrevista sin consultarte sobre tus proyectos actuales, Esteban. Sé que estás trabajando en un proyecto que tiene que ver con la educación, me gustaría que lo compartas con la gente. Sí, pues justo es la historia, al menos en mi cabeza, es algo bonita, o hace algo de sentido, de estar en academia y de estar en cuestiones más universitarias. Me daba cuenta de que el daño ya estaba hecho, ¿no? A veces tenía chicos en talleres sobre ideas, historia de las ideas políticas, defendiendo a Stalin o defendiendo a Lenin, ¿no? El camarada y que romper huevos y así, o con cuestiones de economía, ¿no? De definiciones básicas, por ejemplo, qué es lo que significa ventaja comparativa, ¿no? Estoy seguro, si hacemos ahí un test luego con tus seguidores en el club, quizá ellos sí lo tienen bien, pero la mayoría de las personas ni siquiera lo saben, ¿no? Y de personas que estudian ciencias sociales, personas que llevaron cursos introductorios de economía o esta clase de cosas. Y me fui yendo cada vez más hacia educación básica, superior, media superior, ¿no? Entonces, después de estar en activismo y en academia un rato, medio me convencí de que donde hace falta mayor esfuerzo, es un esfuerzo de largo aliento y no tan sexy, pero es en la educación, ¿no? Creo que para mí Argentina es el mejor ejemplo para explicar esto, porque en México, por ejemplo, nos faltan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un ambiente académico serio, no serio, pero realmente un grupo cohesionado de personas que están en las mismas líneas desde la perspectiva filosófica en distintas áreas, como lo ha logrado en Argentina. Organización política, acción política, no hemos sido capaces de tener un partido registrado, ¿no? En Argentina lo han hecho. Que son básicamente estas dos, ¿no? O think tanks, tener una serie de think tanks que puedan hacer propuestas, que tengan presencia, que estén sacando documentos de impacto de política pública, ¿no? Argentina también. Y ves los resultados electorales, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué está sucediendo? No hay, no es tampoco una cuestión de memoria colectiva, de que las personas no se acordaran lo que los malos gobernantes hicieron hace 20 años. Están regresando a los mismos, perdón por mi francés, hijos de puta que estaban ahí hace 5 años, ¿no? Entonces, creo que lo que está faltando es un esfuerzo educativo, ¿no? Un esfuerzo que desde el área de la educación media superior, refuerce y más que proveer ideas o proveer principios, es que realmente generen pensamiento crítico en los alumnos, ¿no? O sea, yo sí estoy convencido y intento separar eso siempre en mi trabajo, ¿no? Una cuestión es los principios que yo tengo como persona, las verdades morales por las que yo me rijo y cómo me quiero comunicar con el mundo y comportar con el mundo. Y otra es cómo me respondo las preguntas de qué hace una sociedad que sea como es, las cuestiones de orden, las cuestiones de progreso, las cuestiones de equilibrio, las cuestiones de paz, las cuestiones de cooperación, las cuestiones de conflicto. Y sí estoy convencido de que un correcto entendimiento de todas estas cuestiones que son más bien de ciencia social, ¿no? O sea, no son realmente una cuestión ideológica. Si haces una buena ciencia social y si te preguntas realmente de una manera sistémica, seria, cuál es tu relación con tu sistema social y del sistema social en sí, llegas a una serie de respuestas que se parecen mucho a los principios que comparto, ¿no? Pero no necesariamente significan lo mismo o se llega de la misma manera. Entonces, sí, ahora estoy trabajando en una organización sin fines de lucro, donde lo que hacemos es proveer currículum, libros de texto y actividades para profesores de ciencias sociales. Ahorita estamos en Estados Unidos, en las materias de economía, de historia y de gobierno, pero la idea es
desarrollar esta clase de programas y apoyo a profesores en la región de Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Entonces, estamos trabajando con Colombia, con México, con Brasil y próximamente con Argentina. Entonces, si alguien dentro de las personas que nos está viendo o escuchando conoce esfuerzos educativos a nivel medio o superior, ¿no? Una invitación para acercarnos. La organización se llama CERTEL, CERTELL, certel.org. Ahí nos pueden encontrar y sí, es una batalla de largo aliento, ¿no? Una batalla por tener ciudadanos informados, por tener ciudadanos conscientes de su relación con el Estado, de la relación con sus conciudadanos, de la relación de la economía con la ética y sí, una ciudadanía más alerta, creo yo. Esteban, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición, tu generosidad. Yo valoro mucho siempre en vos tu honestidad intelectual para dudar, ¿no? Para tener esa capacidad que muy pocos tenemos de tratar de dudar de lo que pensamos, de cuestionarnos estas cosas, ¿no? Así que te agradezco el tiempo, la disposición y seguramente nos volvemos a encontrar muy pronto. Gracias Claro que sí. Por la noche. Claro, gracias a ti, Alberto, y hasta la siguiente. Saludos a todos en el Club de la Libertad. Hasta pronto y gracias. Hasta pronto.